A comienzos del siglo XX, el desarrollo de la industria rusa era cada vez mayor, favoreciendo el crecimiento de las ciudades. Las industrias florecían y la creciente clase obrera se aglutinaba principalmente en las ciudades, pero la prosperidad del país no había representado beneficio alguno para la mayoría de la población. La economía en su conjunto seguía siendo arcaica, la producción agrícola era deficiente y la falta de transporte paralizaba cualquier intento de modernización económica. El país estaba dominado por capital extranjero. El PBI per cápita en aquella época era aproximadamente una cuarta parte del de Estados Unidos. El proceso de industrialización fue violento y mal aceptado por los campesinos, que habían sido brutalmente proletarizados. En 1905 tuvo lugar una primera revolución tras la derrota rusa ante Japón en la guerra ruso-japonesa. El 22 de enero se convocó una manifestación en San Petersburgo para exigir reformas al zar Nicolás II, siendo esta duramente reprimida, en lo que se conoce como el Domingo Sangriento. Se trató de un intento del pueblo ruso de liberarse de su zar, y se caracterizó por los lamentables levantamientos y la huelga por parte de los trabajadores y de los campesinos. Estos formaron los primeros órganos de poder independiente de la tutela del Estado, los soviets. Al hundimiento del zarismo hay que entenderlo en este contexto: continuas derrotas, incompetencia militar, pérdidas territoriales, 2 millones de muertos, desmoralización de las tropas, desabastecimiento, subida de los precios y hambre de la población. El malestar consiguiente favoreció la aparición de focos de protestas entre el conjunto del pueblo y los grupos de oposición política. En febrero de 1917 estallaron en la capital manifestaciones espontáneas de mujeres en demanda de paz y pan. Luego se sumaron los obreros en la huelga y otros grupos sociales. La represión fue contundente, el ejército sacó sus tropas a la calle, pero las protestas continuaron y llegó un momento en que los soldados, desobedeciendo a sus superiores, se negaron a disparar y a reprimir a los manifestantes. Era el final del zarismo. Nicolás II tuvo que abdicar y Rusia se convirtió en una república dirigida por un gobierno provisional de carácter liberal democrático. En paralelo resurgió el Soviet de Petrogrado, como había pasado a llamarse San Petersburgo, y siguiendo su ejemplo, proliferaron los soviets de obreros, campesinos y soldados por las ciudades más importantes del país. El gobierno provisional fue incapaz de imponer el orden y resolver las exigencias sociales cada vez más extendidas. El fin de la guerra, el abastecimiento de la población y el reparto de tierras entre los campesinos. En la noche del 24 de octubre, Lenin asumió plenamente el control sobre la revuelta. El gobierno provisional de Rusia fue arrestado el 25 de octubre. Ese mismo día, el Soviet de los Diputados del Pueblo de toda la Rusia promulgó los decretos de la paz y de la tierra, formando asimismo el nuevo gobierno, el Consejo de las Comisiones del Pueblo, con Vladimir Vilanov al frente. Lenin firma la paz con Alemania.
Los soviets de soldados, los de campesinos y los de obreros se organizaron en toda la nación para crear lo que fue la primera revolución socialista en el mundo en 1917. Luego de abdicar el zar, las ideas liberales tomaron fuerza. Se creó el gobierno de la Duma, formado por demócratas, socialistas y revolucionarios, y trataron de implementar medidas políticas como la división de poderes, la soberanía popular, libertad religiosa y de prensa, pero no se logró ejercer el poder de manera efectiva. Además, el Parlamento decidió continuar la guerra mundial, medida que generó un hondo rechazo. Los soviets, dirigidos por Lenin, que estaba en el exilio, forman el partido bolchevique, con la idea de que todo el poder es para los soviets o pan, tierra y trabajo. Se rebelan tomando el Palacio de Invierno, asumiendo a partir de ese momento todo el poder, y se formó el Consejo de Comisiones del Pueblo, dirigidos por Lenin, y comenzaron a dar respuesta a la gente que tan miserablemente vivía. Por decreto se puso en manos de campesinos la tierra de los terratenientes. Los dueños de las fábricas mantuvieron su propiedad, pero la producción fue manejada por los obreros. Se negoció la guerra y se puso fin a las acciones bélicas, perdiendo gran parte del territorio ruso frente a Alemania, que al finalizar la guerra debió devolver estas zonas. El nuevo gobierno estaría formado por obreros y campesinos. A partir de ese momento se comenzaría a formar el Estado socialista. Para establecer este Estado, Lenin con el tiempo llegaría a la construcción definitiva de las ideas marxistas, siguiendo ese camino. Se nacionalizaron los bancos, el transporte como los ferrocarriles y los barcos y las grandes empresas. También se repudió la deuda externa nacional. Inicialmente convivían dos sistemas, uno que permitía la propiedad privada de algunos bienes y otra que los nacionalizaba. Esta revolución socialista asustó al mundo occidental de orientación capitalista, por lo que diversos países como Inglaterra y Francia apoyaron al ejército blanco, comandado por generales zaristas, para que se rebelen contra el nuevo régimen, evitando de esta manera que el socialismo se expanda hacia Occidente, poniendo en peligro al capitalismo. Se dispuso en 1920 la ejecución del zar y de su familia. Hubo una guerra civil entre el ejército rojo bolchevique y los contrarrevolucionarios y zaristas.